Este video trata sobre los glóbulos blancos o leucocitos, presentado por Alexandra Cardona y Catherine Marín. Índice del desarrollo del tema. 1. Componente histórico. 2. La sangre. 3. Glóbulos blancos o leucocitos. 3.1 División de los leucocitos. 3.1.1 Granulocitos. 3.1.2 Linfocitos. 4. Bibliografía. Early nació en 1854 en Polonia y murió en 1915. Se doctoró en 1878 con una tesis sobre el análisis de colorantes histológicos. Hizo preparaciones secas de sangre y las coloreó con diferentes tintes. Pudo comprobar que la morfología de la sangre era más rica de lo que se suponía. Unas células tenían afinidad con colorantes básicos, otras por los ácidos y otras por los neutros. Descubrió asimismo las células cebadas de la sangre, clasificó los glóbulos blancos en linfocitos y mieloides y estos en neutrófilos, basófilos y eosinófilos. También se adentró en los estudios de la leucemia, leucocitos, linfocitos y eosinofilia. ¿Qué es la sangre? La sangre es una suspensión de células en un medio acuoso. Está impulsada por el corazón a través de los vasos sanguíneos. Está compuesta por una fase líquida y una fase sólida. La líquida, llamada plasma, ocupa el 55% total de la sangre y es agua en su mayor parte. La parte sólida o los elementos formes están compuesta por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y estos ocupan el 45% del total de la sangre. Para dividir el plasma de los elementos formes es necesario someter la sangre a centrifugación y esto lo que hará es dejar los 3 grupos de células en la parte inferior del plasma. Las células de la sangre provienen de la médula ósea roja, la cual se encuentra en la epífisis de los huesos largos y en todos los huesos planos de una persona adulta. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son considerados células ya que contienen un núcleo definido. Estos están encargados de proteger el cuerpo de agentes infecciosos y de eliminar células infectadas. Una persona sana contiene de 5.000 a 12.000 glóbulos blancos. Cuando la sangre presenta leucocitosis, significa que hay un aumento fuera de lo normal de glóbulos blancos e indica la presencia de infecciones o enfermedades. Asimismo, cuando presenta leucocitopenia, indica una disminución extrema de estos y pueden indicar daños en la médula ósea. Los leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos están compuestos por neutrófilos. Estos son el primer tipo de célula inmune. Tienen mayor porcentaje en los leucocitos, ocupando el 70%, y se encuentran presentes entre 2.500 y 7.500 células por milímetros cúbicos. Si exceden este valor se denomina neutrofilia y si disminuye de los valores normales se denomina neutropenia. Estos no sienten atracción por los colorantes, es decir, tiñen pálidamente. Se encargan de fagocitar sustancias extrañas como bacterias o agentes externos y por esto se dice que en caso de infección aumenta su número en la sangre. Otro tipo de granulocitos son los basófilos. Son los que ocupan menor valor de leucocitos en la sangre y su valor normal es aproximadamente de 0,4% al 1% de los glóbulos blancos. Si estos basófilos se encuentran por encima de dichos niveles se denomina basofilia y si se encuentran por debajo de estos niveles se denominan basopenia.
Los basófilos se tiñen fácilmente con colorantes básicos, aunque en este caso nos referimos a un tipo de leucocitos. Estos segregan heparina, que es una sustancia con función anticoagulante, e histamina, que tiene la función de dilatar los vasos sanguíneos. Para finalizar con los granulocitos, el último grupo de células que poseen los leucocitos son los eosinófilos. Estos están presentes en la sangre de 50 a 500 células por milímetros cúbicos. Ocupan del 2 al 4% de los leucocitos. Cuando se encuentran por encima de este promedio se denomina eosinofilia y cuando se encuentran por debajo de este promedio se llaman eosinopenia. Llama eosinófilos al observar que se teñían intensamente con ciertos colorantes básicos como la eosina. Los eosinófilos tienen un papel fundamental en la defensa del cuerpo frente a los microorganismos no fagocitables y participan en la remodelación y reparación tisular. Además, son células fagocitarias que demuestran afinidad con los complejos antígenos anticuerpo. Los eosinófilos combaten contra las enfermedades producidas por los parásitos y las alergias. En el segundo grupo de los leucocitos encontramos los agranulocitos, del cual hacen parte los monocitos y los linfocitos. Los monocitos. Estos forman parte del 4 al 7% del total de leucocitos. Cuando los monocitos exceden este rango se denomina monocitosis y cuando están por debajo de estos se llaman monocitopenia. Los monocitos son leucocitos de mayor tamaño, llegando a medir hasta 18 micrómetros. Después de alrededor de 24 horas, de permanecer en el torrente sanguíneo, los monocitos lo abandonan y atraviesan el endotelio de los capilares y las vénulas postcapilares hacia el tejido conectivo donde se convierten en macrófagos. La función principal de los macrófagos es la de fagocitar todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo como las bacterias. Estos son fagocitos juntos con los neutrófilos. Tienen capacidad de quimiostasis, es decir, la de ser atraídos y desplazados hacia una determinada localización por la presencia de determinados factores quimiotácticos. Por último, los agranulocitos también se encuentran los linfocitos. Su valor normal es del 20 al 25% del total de leucocitos. Cuando está por encima de estos niveles se le considera linfocitosis y cuando está por debajo se le llama linfocitopenia. Estos son los más abundantes después de los neutrófilos. Su función es atacar infecciones virales y el cáncer, y lo hace porque pueden distinguir entre las células extrañas y las células del cuerpo. Existen varios tipos de linfocitos, entre ellos los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos natural killer. Los linfocitos B, encargados de la inmunidad humoral, atacando a los anticuerpos. Los linfocitos T, estos son los encargados de la inmunidad celular, produciendo citoquinas que son las encargadas de volver atractivas a las bacterias para que finalmente lleguen los macrófagos y las destruyan. Y se les llaman linfocitos T porque se maduran en el timo, que es una glándula situada en el pecho. Natural killer o células nulas son prácticamente indistinguibles a los otros linfocitos. Estas células tienen una función más relacionada con la destrucción de células infectadas o que puedan ser cancerígenas.